saliendo células cada vez más hacia afuera y formando la capa del manto, ¿verdad? Y de esas células que van a ver ahí, germinativas, que van derivando de las germinativas, va a surgir precisamente toda la sustancia gris, en este caso de la médula espinal, ¿verdad? Que quedará formada, ¿verdad? Posteriormente, ya en quedaría formada, por ejemplo, la médula espinal ya quedaría formada así de esta manera, y de todas esas células del manto va a surgir la sustancia gris de la médula espinal, y por supuesto también va a surgir la corteza cerebral y todos los demás elementos grises que tenemos en el cerebro. Y vamos a tener entonces la médula espinal, ¿verdad? Que toda la sustancia gris va a ser todo ese bloque que también ustedes ahí, con dos astas anteriores, dos astas posteriores y una comisura, ¿verdad? Que al corte siempre va a tener este aspecto, ¿verdad? Si fuera una letra H, ¿verdad? De sustancia gris rodeada de sustancia blanca. Bien, en esa sustancia gris, en la médula espinal, vamos a encontrar las células del sistema nervioso, neuronas y neuronios. Y como decíamos, todas ellas van a surgir el epitelio germinativo, que es la capa que está aquí, del tubo neural. A medida que se van multiplicando, pues van surgiendo unas células que se llaman espongioblastos. Estos espongioblastos libres, algunos se transforman en toda la línea de lo que van a ser las células gliales, ¿verdad? Las líneas del sistema nervioso, que vemos después, ¿verdad? Y van a surgir también a partir de este cuerpo libre, se van a transformar otras en neuroblastos, que son las que van a dar origen a las neuronas, a los distintos tipos de neuronas que vamos a tener de distintos tipos, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a hablar un poco acerca de las neuronas y las neuroblias, que son las células que integran el tejido nervioso, ¿verdad? Las neuronas, en este dibujo también del Nefer, están representadas por estas células, también ustedes aquí, estas otras que estamos viendo por aquí arriba también. Pues las neuronas van a ser las células del tipo nervioso, verdaderamente especializadas, altamente especializadas en esas dos propiedades que tiene el protoplasma celular, que es la de excitabilidad o irritabilidad y la de conductibilidad de señales. Estas son las células de ese tejido que se van a especializar notablemente en estas dos funciones inherentes al protoplasma celular. Las neuroblias, que van a ser las otras células que vamos a tener ahí, pues no van a ser células nerviosas, pero van a ser las células de sostén, van a ser las células de sostén y protección del sistema nervioso, y van a ser extraordinariamente importantes también, ¿verdad? Y va a haber distintos tipos, seguramente de histología ustedes tienen que haber hablado al respecto. Pero bueno, vamos a empezar con las neuronas, que son las células verdaderamente nerviosas, ¿verdad? La neurona, pues, es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Esta célula tiene la característica de tener un gran número de expansiones citoplasmáticas, ¿verdad? Algunas de ellas muy bastante numerosas, que son las llamadas dendritas, y una única cilíndrica que se denomina axón. El cuerpo de la neurona, o soma, también es denominado pericarium, porque es la zona que rodea al carium del núcleo, por eso se llama también pericarium, el soma, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muchos tipos de neuronas, pero bueno, el modelo básico de una neurona es eso, una célula con su pericarium, con su soma, su núcleo, ¿verdad? Y varias expansiones citoplasmáticas, algunas de ellas que se ramifican mucho generalmente, son las dendritas, y otra única cilíndrica que se denomina axón, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de neuronas, ¿verdad? Hay algunas que no tienen muchas dendritas, tienen una sola dendrita y su único axón. Hay otras neuronas que tienen muchas dendritas y su único axón. Es así, siempre va a estar presente. Entonces, vamos a tener, desde el punto de vista morfológico, distintos tipos de neuronas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos varias de ellas. Por ejemplo, tenemos este tipo de neurona que están viendo aquí, que tiene una sola
prolongación. Esa neurona le llamamos neurona monopolar. Monopolar porque tiene una sola prolongación. En algunos libros le llaman pseudo-monopolar. ¿Por qué? Porque, bueno, esta única prolongación después se divide en dos. Y realmente no es tan monopolar, pero bueno, monopolar porque del cuerpo mismo sale una sola prolongación, ¿verdad? Bueno, estas células que ven ustedes aquí, todas son de tipo funcionalmente sensitivas. Son neuronas aferentes sensitivas, como las que vamos a encontrar en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios espinales y como vamos a encontrar en los ganglios sensitivos de muchos pares craneales, ¿verdad? Bueno, estas neuronas llamamos monopolares o pseudomonopolares, ¿verdad? Estas otras que están bien aquí, que tienen el soma fusiforme y tienen dos prolongaciones, pues le llamamos bipolares. Una de las prolongaciones es el axón y la otra es la dendrita. Esta es una neurona bipolar también. Aquí tenemos neuronas multipolares, son muy abundantes. Las neuronas multipolares es el tipo de neurona más abundante que vamos a encontrar, ¿verdad? Donde tienen muchos polos dendríticos, ¿verdad? Muchas expansiones dendríticas, más el polo axonal, ¿verdad? Aquí tenemos varias de ellas, aquí tenemos otras que son mucho más grandes. El soma, el cuerpo, puede tener diversas formas, puede ser redondeado, como están viendo ustedes aquí, en esta ovoideo, en estas que son bipolares, ¿verdad? Pueden tener el cuerpo estrellado, como si fuera un astro, una estrella, ¿verdad? Como estas que están aquí. Ese es el aspecto que generalmente tienen las motoneuronas. Las motoneuronas, sobre todo las que están en las altas anteriores de la médula espinal, suelen ser de este tipo. Algunas tienen el soma en forma de pirámide, ¿sí? Piramidal. Y ya veremos que hay una zona de la corteza cerebral, que es la corteza motora primaria, de donde parte una vía, que es la vía motora voluntaria, ¿verdad? Que se llama haz piramidal o córtico espinal. Y ese nombre de piramidal viene precisamente de esas neuronas que se llaman neuronas piramidales de Betz. Bueno, pueden tener muchas formas. Y aquí tienen algunas formas que pueden tener los cuerpos neuronales, ¿verdad? Por ejemplo, como habíamos dicho, desde el punto de vista morfológico, la clasificación de las neuronas, pues vamos a tener neuronas monopolares, como esta que habíamos visto allí en el cuadro general, ¿verdad? Ya ven, es una sola prolongación, que también algunos le llaman pseudomonopolar porque esa prolongación después en realidad se divide en dos, una dendrita y un axón. Una dendrita y un axón. Entonces, ese es un tipo de neurona que, como habíamos dicho ya, se ve, o sea, son propias de los ganglios sensitivos de los nervios espinales y los ganglios sensitivos de algunos pares craneales, ¿verdad? Siempre que ven una neurona de este tipo, con esta morfología, pues son neuronas sensitivas. Están rodeadas de unas líneas que se llaman satélites perineuronales, que le dan sostén, ¿verdad? Que son esos núcleos que se ven ahí, en este dibujo. Son las neuronas monopolares. Le llaman también neuronas en T, letra T, porque la única prolongación que tienen, o sea, esta prolongación se divide así, formando una letra T, le llaman así, división en T o neurona en T. También algunos han denominado de esa manera. Estas neuronas son sensitivas, ¿verdad? Y transmiten impulsos nerviosos sensitivos desde la periferia hacia el centro, como representa esta. Este sería la dendrita y este sería el axón. Como veremos siempre, las dendritas, desde el punto de vista funcional, van a conducir impulsos nerviosos desde su extremidad hacia el núcleo, o sea, hacia el cuerpo, y el axón va a alejar impulsos que esa neurona manda hacia otros sitios. Bueno, las neuronas bipolares, como esta que están viendo aquí, tienen otra forma, como ven ustedes, tienen dos prolongaciones. Una prolongación es una dendrita y la otra es un axón. La dendrita es un axón. Tienen el cuerpo ovoideo, el soma ovoideo. Estas neuronas generalmente son también sensitivas, porque las anteriores. Estas neuronas las vamos a encontrar, sobre todo, en el epitelio olfatorio. Son las únicas neuronas sensitivas en el ser humano que están en un epitelio, las neuronas olfativas, del primer par
las neuronas olfativas, vamos a encontrar las neuronas bipolares de la retina, que es la primera neurona de la vía visual. Están ahí en la retina, en la capa nerviosa del ojo, son de ese tipo también, se llaman así, neuronas bipolares de la retina. Vamos a encontrar también neuronas bipolares como estas en dos ganglios sensitivos que vamos a tener que pertenecen al octavo par craneal, al nervio acústico o vestíbulo coclear. Esas neuronas sensitivas son las neuronas que tienen que ver con la captación de las señales auditivas, de los sonidos que transmiten potenciales de acción, ¿verdad?, auditivos. Están formando parte de un ganglio sensitivo de este nervio que se llama ganglio espiral, que está ahí en la cóclea, en el caracol interno, y hay otro ganglio perteneciente a ese mismo nervio, que es el ganglio de Scarpa. Esas neuronas bipolares del ganglio de Scarpa lo que hacen es transmitir informaciones que tienen que ver con la estabilidad, con el equilibrio, ¿verdad? Son neuronas importantes del aparato vestibular, ¿no? Bueno, pues como ven ustedes, son neuronas también sensitivas, ¿verdad?, que transmiten desde sus dendritas hacia su axón, hacia el sistema nervioso central. Ese es otro tipo morfológico de neuronas. Las neuronas multipolares, que son muy numerosas, son prácticamente las más numerosas. Las vamos a encontrar en distintos sitios del sistema nervioso, en las alas anteriores de la médula espinal, en el tronco cerebral, ¿verdad?, en la misma corteza cerebral. Se caracterizan porque tienen un soma grande, ¿verdad?, tienen varias dendritas, ¿verdad?, porque son multipolares, y su axón, ¿verdad?, y conducen de igual manera, desde las dendritas al soma, y el soma dejando un impulso por el axón, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta misma lámina, tenemos varias tipos morfológicos de neuronas, ¿verdad? Aquí pueden ver las dendritas, el axón, que es único, tiene una conformación cilíndrica y tiene una célula monopolar o pseudomonopolar, una célula multipolar o otra multipolar, ¿verdad?, y otra. Pues, la clasificación de las neuronas también se puede clasificar, además de la morfología de su soma, de su expansión, se puede clasificar también de acuerdo como dice, según la longitud y disposición que tengan sus axones. Vamos a tener, en ese sentido, de acuerdo a la longitud que van a tener sus axones, vamos a tener neuronas de axón largo, muy largo, a veces extremadamente largo, y otras veces son neuronas que tienen axones cortitos, pero que avanzan son unas pocas fibras. Entonces, se dividen en Golgi 1 y Golgi 2, en honor a Camillo Golgi, del cual hablaremos después. Las neuronas tipo Golgi 1 poseen axones bien largos, la mayoría de los cuales van a abandonar el sistema nervioso, por ejemplo, las motoneuronas de las ramas anteriores, que sus axones salen por las raíces anteriores y van a distribuirse hasta los músculos, son de ese tipo. Tenemos algunas otras neuronas intercaladas que están en las astas posteriores de la médula espinal, que ayudan a formar las vías de la sensibilidad, vías muy largas, son axones muy largos, que ascienden desde algún nivel de la médula espinal hasta el tálamo, por ejemplo, o hasta el cerebelo, conduciendo distintas modalidades sensitivas. Esas también son de tipo Golgi, son largas. Hay otras que tienen axón corto, son las Golgi 2, ¿verdad? Y esas, su axón siempre va a recorrer una distancia relativamente pequeña, a veces muy pequeñita, a veces medianamente pequeña, siempre dentro del sistema nervioso. Esas tipo Golgi 2, de axón corto, su axón no sale de dentro de los confines del sistema nervioso central. Sin embargo, a Golgi 1 sí tenemos muchas que salen, como las motoneuronas, que salen del sistema nervioso central, su axón. Incluso llegan a ser muy largos, porque por ejemplo, una motoneurona que inerve, por ejemplo, los músculos estos que tenemos aquí adelante del pie, que son los músculos dorsiflexores del pie que hacen esta función, ¿verdad? Esta función tibial, anterior, etc. Pues una motoneurona cuyo axón vaya a inervar las fibras musculares, pues imagínense ustedes, esa motoneurona viene quedando más o menos a este nivel. Ese axón, tipo Golgi 1, pues tiene que salir por la raíz anterior, después tiene que
ir a formar parte del plexo lumbosacro, después del plexo lumbosacro hacia el nervio ciático y bajar, después por ramas del nervio ciático llegar hasta aquí. Si ustedes empatan todos los centímetros esos de camino desde donde se originó la acción hasta donde llega, hay más de un metro. Entonces, algunas de esas neuronas conmigo tienen una longitud grande de su axón. Bien, los axones son prolongaciones únicas. Ninguna neurona tiene más de un axón. Prolongaciones únicas. Y, bueno, se caracterizan porque siempre transmiten impulsos alejándolos del cuerpo de la neurona. Si las dendritas reciben impulsos nerviosos tímidos y conducen esos impulsos hacia esta zona que se llama cono del axón, el axón va a conducir impulsos a ver que una neurona descarga porque le están entrando señales de suficiente intensidad que provocan una descarga, pues esa descarga se va a producir aquí, en el cono del axón, como se llama esto. Y entonces, el axón va a ir alejando ese impulso, esa corriente bioeléctrica, siempre alejándolo del cuerpo de la neurona, ¿verdad? Por eso se dice que los axones son celurífugos en el sentido funcional, porque alejan impulsos del cuerpo de la neurona hacia la periferia. Y las dendritas pues son celulíticas en cuanto a la dirección de conducción de los impulsos que llegan a la neurona. Los cuerpos de las neuronas, como este, que representa una mononeurona también de la anterior, pues generalmente tienen en su soma estas manchitas que también ustedes aquí, que es la llamada sustancia de Nils. Esto no es más que RNA, son acúmulos de ribosomas de retículo endoplasmático granuloso, que es muy notable, muy intenso en algunas motoneuronas que son de soma grande, como las motoneuronas de la anterior. Pues es muy llamativo la sustancia cromidial esta de Nils. Entonces, y esa flecha que también lo dice, pues sencillamente la dirección en que es transmitido el impulso nervioso. Entran los impulsos a través de los estímulos en las dendritas y después se conducen hacia el cono del axón y después el axón, si la intensidad de entrada fue suficiente, dispara entonces un impulso que se aleja del axón, celurífugamente, ¿verdad? Así. Entonces, aquí es una representación artística, ¿verdad?, de varias neuronas, donde estamos viendo las dendritas, estamos viendo el axón, ¿verdad? Entonces, las dendritas son ramificadas, muy ramificadas. Los axones pueden tener algunas colaterales que salen así en ángulo recto. Hay algunos axones que pueden tener colaterales que salen en ángulo recto, pero generalmente son bastante enteros, sin que algunos no tienen colaterales. Pero bueno, hay algo importante que debemos decir aquí, que seguramente ustedes ya deben tener alguna información. ¿Cómo se relacionan las neuronas entre sí? Y cómo se relacionan las neuronas también con otras células, como son las células musculares y las células glandulares secretoras. Bueno, pues se van a relacionar por contactos. Contactos se llaman sinapsis, ¿verdad? Esas sinapsis, muchas veces, lógicamente, van a ser sinapsis interneuronales. Por ejemplo, esta neurona, en sus dendritas aquí, está recibiendo axones, ramificaciones de axones. O sea, un axón, llega a su extremo distal del axón de una neurona, se ramifica en un ramillete, muchas veces, ¿verdad?, que puede hacer contactos aquí con una dendrita o incluso con el soma también. Pero, y esos contactos que hace se llaman sinapsis. Esta otra neurona que recibió esos contactos sinápticos a través de su axón, pues igual, ramifica y forma varios contactos sinápticos con otra neurona, y así se van formando redes neuronas, ¿verdad?, interconectadas por estos compactos denominados dendritas, ¿verdad? Entonces, las dendritas, las sinapsis, estas, pues cuando se establecen entre el axón y una dendrita, se llaman sinapsis axodendríticas. Otras veces, esta es una sinapsis axodendrítica, una dendrita y un axón, axonal. Pero bueno, otras veces puede ser que el axón termine
contacto con la membrana del soma. En ese caso se llaman axosomáticas. Y se ve también en algunos casos algunos axones que vienen y hacen, aquí no hay ninguno representado, hacen contacto aquí. Un axón viene y hace contacto en el cono del axón de otra neurona. Esas neuronas se llaman axónicas. Esas sinapsis, perdón, se llaman axónicas. Por tanto, vamos a tener esos tres tipos de sinapsis desde el punto de vista de cómo se establecen los contactos. Estas sinapsis interneuronales, axodendríticas, axosomáticas, axónicas. Estos son los tres tipos por la forma en que se establecen estos contactos. Pero bueno, las sinapsis las podemos clasificar también desde el punto de vista funcional. Ya las veremos, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a hablar ahora un poquito de historia en relación con todo esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿verdad? Ya todavía vamos de antes, pero bueno, ya a la mitad del siglo XIX, por ahí, segunda mitad del siglo XIX, principio de la segunda mitad del siglo XIX, se consideraba, cuando se veía una lámina endológica del tejido nervioso, lo que se veía era una maraña de fibras, ahí y de núcleos de muchos tamaños, ¿verdad? Y no se conocía muy bien cómo estaba organizado el sistema nervioso. Y entonces había un biólogo importante alemán que era von Herrach, que decía que el tejido nervioso se organizaba cuando un verdadero tejido, pero como decía Herrach que era. Que bueno, las dendritas de las neuronas se entremezclaban formando una red indivisa con las prolongaciones axónicas de obra. O sea que se formaba una red indivisa, sin división, ¿verdad? Entre las neuronas, entre las dendritas de las neuronas y los axones de las neuronas. O sea que se formaba toda una red indivisa. Entonces la gente no se fijaba muy bien cómo podía funcionar eso, porque un impulso nervioso que partiera de esta neurona, lo mismo que para acá, que para allá, que por toda esa red difusa. Entonces, bueno, ya a finales del siglo XIX y en comienzo del siglo XX, Camillo Golgi, en Padua, era un hiptólogo italiano, un médico hiptólogo italiano, muy notable, creó unas tinciones especiales para el tejido nervioso con sales de plata. Y estas sales de plata permitían, ¿verdad?, colorear prolongaciones de algunas neuronas. No todas las neuronas que estaban en el tejido agarraban la plata. Algunas la agarraban muy bien, otras no agarraban prácticamente nada, otras no la agarraban. Pero aquellas que agarraban la plata, pues se podían ver sus prolongaciones. Esta, por ejemplo, es una neurona piramidal de la corteza motora. Son neuronas grandísimas, incluso con una lámina y todo lo que uno lo mira así en contraluz y puede ver el soma de la neurona porque son grandísimas, ¿verdad? Bueno, este es el Camilo con este tipo de impregnación genética, pues pudo ver que las dendritas, ¿verdad?, se dibujaban muy bien, muchas neuronas, y veía que terminaban en cabos libres, que no se anastomosaban con otras neuronas, con otras dendritas de otras neuronas vecinas, ¿verdad? Entonces, dijo Golgi con sus conclusiones que lo que decía Herrach estaba en parte equivocado, porque las dendritas terminaban en cabos libres, no formaban, como decía Herrach, no formaban anastomosándose unas con las otras, y los masones una red indivisa. O sea que las dendritas no tenían ese problema, ellas terminaban en cabos libres, ¿verdad? Ahora, él sí dijo que los axones formaban colaterales que sí se mezclaban y formaban una red indivisa. O sea que él pudo determinar que las dendritas no se mezclaban, no se anastomosaban y terminaban en cabo libre, pero que sin embargo las colaterales de los axones sí formaban una red indivisa. ¿Bien? Pero en esa misma época en España estaba don Santiago Ramón y Cajal. A este hombre se le debe el conocimiento de la histología del sistema nervioso. A este hombre
se le debe las primeras planteamientos de funcionamiento de las neuronas del sistema nervioso. Y Cajal, trabajando en su laboratorio, utilizando las mismas técnicas de Golgi, modificadas por él, y creando inclusive nuevas técnicas de impregnación agéntica y sale de oro, las impregnaciones agénticas, las impregnaciones de oro. Pero bueno, ¿qué cosa hizo? Con esas mismas técnicas de Golgi, mejoradas por él, más otras que él también, nuevas que él creó, pudo demostrar que los axones tampoco se formaban una red indivisa, sino que terminaban en cabos libres. Y que cada neurona tenía sus dendritas, sin anatomosarse con nadie, y su axón, con sus ramificaciones finales, sin anatomosarse con nadie. O sea que eran unidades estructurales y funcionales individuales, libres, que se relacionaban por contactos, pero no formando red indivisa. En aquella época, esos contactos se llamaban articulaciones interneuronales. Todavía no existía la palabra sinapsis. Pero bueno, él fue el primero que dijo eso y lo demostró. Inclusive él fue el que dijo eso que yo les mostré y lo que vieron ahí en las animaciones, cómo los impulsos nerviosos vienen entrando a la zona de la neurona por las dendritas y después se alejan las descargas por el axón hacia la periferia. Él fue el primero que dijo que eso funcionaba así, por la observación anatómica de cómo estaba organizado el tejido nervioso. Y creó entonces lo que se llamaba la teoría de la polarización dinámica de la neurona. Que la neurona recibía los impulsos por las dendritas, los conducía hacia el cono del axón y disparaba impulsos alejándolo por el axón, ¿verdad? La teoría de la polarización dinámica. Y la teoría de la neurona, donde decía que la neurona eran unidades independientes, que se relacionaban por contactos, pero independientes, no formaban redes indivisas, formaban redes por contactos. En aquel momento se llamaban articulaciones neuronales, ya posteriormente surgió la palabra sinapsis. Bueno, pues estos descubrimientos que hicieron Golgi y Cajal le concedieron por esto el Premio Nobel de Medicina de 1906, que lo compartieron entre los dos, porque Golgi fue el primero que dijo que las dendritas terminaban en cabos libres, y con sus técnicas el mismo Cajal pudo describir después que los axones también. Entonces decidieron que darle el Premio Nobel de 1906 de Medicina compartido a ambos científicos. Pero es muy interesante porque eso está en internet y el que quiera y le interese la historia puede leerlo y buscarlo. Camillo Golgi era muy testarudo y se caía sentado diciendo de que, a pesar de lo que Cajal decía, él seguía diciendo de que los axones sí se mezclaban y formaban una red indivisa. A pesar de que ante el tribunal Cajal demostró que eso no era cierto. Inclusive está escrito en la historia, las declaraciones de Cajal, que decía que no entendía cómo Camillo Golgi, que era un hombre tan inteligente, ¿verdad?, todavía era tan testarudo que ante las demostraciones que se pudieron presentar de que eso que decía él, de que los axones formaban redes indivisas, eso no era cierto, como con esas demostraciones de que eso no era cierto, seguía diciendo lo mismo. Pero bueno, de todas maneras, se le concedió a ambos el Premio Nobel de Medicina. Y este fue un dibujo, uno de los dibujos que presentó, también láminas mitológicas, por supuesto, pero Cajal era un dibujante de primera, y los dibujos de Cajal de la histología del sistema nervioso son fantásticos, ¿no? Y entonces, pues Cajal, en estos dibujos, pues mostró cómo, ¿verdad? Primero, aquí, cómo decía Golgi, que los axones de todas las neuronas se intermezclaban, ¿verdad? Se intermezclaban formando una red indivisa, que las dendritas no. Y después lo que él descubre, de que ni las neuronas, ni las dendritas, ni los axones formaban redes indivisas, sino que se establecían contactos entre axones y dendritas neuronales, a través de esos contactos, que por aquella época le empezaron a llamar articulaciones interneuronales, etc. Pero
que no existía nada de esto que Kerouac había dicho y en parte había modificado Borges, ¿verdad? Entonces hoy a Santiago Ramón y Cajal se le debe precisamente cuál es la organización del sistema nervioso histológicamente y las características histológicas de las distintas partes del sistema nervioso se le debe a Cajal, que fue un gran investigador. En España hay un instituto que se llama así, el Instituto Ramón y Cajal, de investigaciones neurológicas, etc. Más adelante, ya en pleno siglo XX, pues este científico, Sir Charles Sherrington, también le dieron un premio Nobel, porque este hombre fue un científico muy importante que, a partir de estos estudios de Cajal y demás, pues inclusive él fue el que creó el nombre de sinapsis para estos contactos interneuronales. A partir de Sherrington es que se le empieza a llamar sinapsis a las relaciones de contacto entre neuronas y entre neuronas y células musculares, ¿verdad? Y entonces, una palabra que es un término que viene modificado del griego, ¿verdad? Que significa contacto. Y entonces, bueno, a Sherrington se le debe este reconocimiento de lo que es el término sinapsis, fue creado por él. Además, Sherrington también, después en otro momento hablaremos de él. Sherrington también fue otra cosa que dijo importante fue cómo se llama las motoneuronas de las altas anteriores constituyen la vía final común que va a los músculos, ¿verdad? Que reciben varias estímulos de distintas partes del sistema nervioso que van a parar a las motoneuronas y de la resultante de todas esas contactos sinápticos que las motoneuronas recibían. Estos dos acciones constituían la vía final común que iba al músculo a darle acción al músculo, ¿verdad? Entonces la vía final común de Sherrington. Bueno, eso fue ya el premio Nobel, se lo dieron por todas estas cosas e investigaciones que hizo en 1932 por el premio Nobel de Medicina. Bueno, entonces, hay una cosa que en relación con la sinapsis que debemos señalar, y es que en las dendritas de muchas neuronas, en el sitio en que va a hacer contacto un axón con una dendrita, generalmente la dendrita tiene como unos salientes que Cajal le llamó espinas o gémulas, esos salientes, ¿verdad? Aquí en este dibujo, muy bien hecho por la observación, porque esto se ha visto también en microscopía electrónica, estos salientes que también ustedes aquí, que estamos viendo en grande, los salientes se llaman espinas dendríticas o gémulas, que le llamaron, ¿verdad? Y es el sitio precisamente en donde hacen contacto los axones con las dendritas para transmitir el impulso nervioso, ¿verdad? Las llamadas espinas dendríticas. Hay neuronas que tienen la cantidad de espinas dendríticas porque tienen unos árboles dendríticos muy grandes. Hay unas neuronas en la corteza del cerebro que se llaman neuronas de Purkinje. Esas neuronas tienen en sus dendritas una cantidad, son dendritas espinosas, parece un árbol de espinas. A veces después les mostramos algunas ahí. Entonces, bien, la sinapsis, estas relaciones entre neuronas y células efectoras, ¿verdad? Una manera también de clasificarlas, ya vimos que se puede clasificar como sinapsis por su forma, ¿verdad? De crearse, sinapsis axodendrítica, axosomática, axoaxónicas. Pero también desde el punto de vista de su funcionamiento, desde el punto de vista funcional, las sinapsis se pueden dividir en sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, ¿verdad? Las más abundantes son las químicas, ¿verdad? Las sinapsis químicas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la estructura de una sinapsis química, que son extraordinariamente abundantes en el sistema nervioso. Toda sinapsis de este tipo química va a tener tres componentes, y estas son cosas que les pueden servir a ustedes en el futuro para fisiología, farmacología, estas cosas que vamos a decir ahora aquí. Toda sinapsis va a tener, toda sinapsis química, y veremos por qué química, va a tener tres componentes: un componente presináptico, un componente postsináptico y una hendidura o fenda sináptica, ¿verdad? Este es el componente presináptico, esta es la parte final del axón, el terminal.
terminal, el final del axón, que generalmente es abultado. Una neurona, por ejemplo, como ya estuvimos comentando, puede hacer esto, ¿verdad? Ya, digamos, este es el soma de la neurona. El axón. Y este axón cuando termina, tiene una forma cilíndrica, más o menos, ¿verdad? Uniforme en todo su recorrido, y cuando termina se divide en una especie de ramillete, ¿verdad? Que puede contactar entonces con varias células neuronales, fibras musculares, en fin, ¿verdad? Un ramillete así, ¿verdad? Y cada una de estas puntas termina en una dilatación abultada. ¿Ah? Esta dilatación abultada es lo que se denomina botón axonal o botón terminal. ¿Ah? A esto le llaman botones terminales o axonales, ¿verdad? Y cada uno de estos entra en contacto con una neurona o con una fibra muscular, ¿verdad? Con una sinapsis química, ¿verdad? Entonces, a su vez, ese botón neuronal o axonal es el componente presináptico. ¿Eh? Es el componente presináptico. Y eso es lo que está señalado aquí. El componente postsináptico es la membrana de la célula con la cual entra en contacto. Ese sería el componente postsináptico, ¿verdad? Y la fibra sináptica es este espacio que siempre va a existir. Este es un espacio libre que siempre va a existir en toda sinapsis química. Porque si bien son contactos, desde el punto de vista estricto, no es que sean un contacto íntimo, no son íntimos estos contactos. Va a haber siempre un pequeñito espacio, tan pequeño que con el microscopio de luz, no hay Dios que lo pueda ver. Eso hay que verlo con el microscopio electrónico, ¿verdad? Es un espacio, una fenda de 200 a 300 angstroms. Imagínense ustedes, eso tiene que ser visto con el microscopio electrónico. Pero es real y es característico de estas sinapsis químicas, ¿verdad? Bueno, entonces, componente presináptico por el botón axonal o el botón terminal de la neurona presináptica y el componente postsináptico, la membrana que enfrenta a ese componente presináptico. La fenda sináptica es ese espacio que hay. Es decir, entonces, cosas importantes que debemos saber que hay ahí en la sinapsis química, y es lo siguiente. En el componente presináptico, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar un gran número de vesículas membranosas. Vesículas membranosas que contienen una sustancia neurotransmisora. Una sustancia neurotransmisora. Puede variar mucho de acuerdo al tipo de neurona que se trata, ¿verdad? Son esas que están viendo, esos globitos que están viendo ustedes ahí, son las vesículas sinápticas, que son vesículas membranosas. Esas vesículas, por ejemplo, en las motoneuronas de la anterior de la médula espinal, esas vesículas las fabrica la neurona aquí, en el aparato de Golgi. Fue Golgi quien descubrió el aparato de Golgi. Fue Golgi, por eso tiene su nombre, y lo descubrió en las neuronas. Aparato de Golgi, descubierto por Golgi en neuronas, precisamente, que tienen un aparato de Golgi muy grande, ¿verdad? Claro, Golgi cuando lo descubrió no pudo verlo en detalle, porque para verlo en detalle tiene que ser con microscopía electrónica, pero con tinciones. Golgi era también un maestro, igual que Cajal, en la cuestión de las tinciones, y creó una tinción que se veían de color verdoso con una red difusa, pequeñita, ahí alrededor del núcleo, y le llamó aparato reticular. Entonces después le pusieron a ese aparato reticular de Golgi, se dio el nombre de aparato de Golgi. Y hoy en día se sabe que cualquier secreción que produzca, producto de secreción que produzca una célula cualquiera, que no es neurona, pues viene de ahí. Y entonces, de estas membranas del aparato de Golgi salen las membranitas estas que van a ser transportadas a lo largo de unos neurotúbulos que tiene el esqueleto del axón, que son unos filamentos de proteína especiales, y por ahí a través
de moléculas de ATPasa especiales son transportadas estas vesículas hasta llegar a este extremo y ser depositadas ahí vacías. Estoy hablando en el caso de una motoneurona de la anterior, por ejemplo, y algunas otras motoneuronas que tienen una sustancia neurotransmisora que se llama acetilcolina. Acetilcolina, conocida por esta abreviatura. Acetilcolina. Bueno, las neuronas colinérgicas, como las motoneuronas, pues fabrican sus membranas de las vesículas sinápticas, las fabrican de su aparato de Golgi y las transportan por un flujo que se llama flujo axonal anterógrafo y son depositadas allá en el componente presináptico vacías. Y después, allí mismo, en este mismo sitio, eso lo veremos en algún otro momento, se fabrica la acetilcolina y se va metiendo dentro, se va cargando, cada paquetito de eso se va cargando del neurotransmisor con miles de moléculas de acetilcolina. Con otros neurotransmisores pasa lo mismo. Otros tienen ya, otras neuronas que tienen otros neurotransmisores, ya viene desde el aparato de Golgi, viene cargada la vesícula sináptica como el neurotransmisor. Sobre todo aquellos neurotransmisores que son polipéptidos, algunos otros, vienen así. Pero generalmente los que se fabrican como la acetilcolina se fabrican en el componente presináptico. Bueno, cosas importantes que vamos a ver en el componente presináptico son las vesículas sinápticas, muy numerosas, conteniendo la sustancia neurotransmisora. ¿Qué otra cosa importante vamos a ver aquí? Mitocondria, muchas mitocondrias. Ahí hay muchísimas mitocondrias, lo cual indica de que hay tremenda actividad energética ahí en ese sitio. Por eso es que hay tanta mitocondria. Bien, otra cosa importante que debemos saber es que en estas sinapsis químicas, ¿verdad?, en la membrana posináptica, en el componente posináptico, la membrana de la otra célula que está de este lado, ya sea una neurona o una fibra muscular, vamos a tener receptores de la sustancia neurotransmisora, ¿verdad? Esos receptores son moléculas de proteína que tienen distintas, depende del neurotransmisor que vayan a recibir, así serán esas proteínas, que son específicas para que cuando se libere aquí el neurotransmisor y caiga en la fenda, esas moléculas van a chocar y a combinarse con mucha afinidad con esos receptores, ¿verdad? Por eso se va a formar una reacción química entre el neurotransmisor y el receptor, y por eso es que se le llama sinapsis química. A través de esta sinapsis va a pasar la corriente bioeléctrica que ustedes estudiarán en fisiología, que se llama potencial de acción, ¿verdad? El potencial de acción, ¿ya vieron eso todavía? Yo creo que no, van a empezar. Pero lo van a el potencial de acción. El potencial de acción es la corriente bioeléctrica, la señal que conductivamente transmite el axolema hasta aquí, y todo esto se va a despolarizar. Cuando esto se despolariza, esas vesículas hacen así, miran, se pegan, se abren, largan el contenido del neurotransmisor aquí en la fenda, y esas moléculas empiezan a chocar con los receptores, ¿verdad? Y esos receptores son los que van a provocar, de acuerdo al tipo de neurotransmisor y receptor que sea, van a provocar la respuesta en la célula del componente posináptico, un impulso nervioso o una reacción bioquímica dentro de la neurona, que es lo que va a caracterizar el funcionamiento. Bueno, estas son las partes, ¿verdad? Ahí tienen ustedes cada cuestión que vamos a ver presentes en los tres componentes de una sinapsis química. El presináptico, el componente posináptico, ¿verdad? Y la hendidura o fenda sináptica, ¿verdad? También en el componente posináptico, ahí vamos a encontrar muchas mitocondrias también. Además de los receptores, va a haber en esa zona de ahí muchas mitocondrias también. Señal de que la sinapsis es una estructura de gran actividad funcional. Bueno, el mecanismo de transmisión del impulso motonervioso en la sinapsis química, ¿cómo es? Seguramente van a hablar de su fisiología también, pero bueno, hablar, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente cuando viene el potencial de acción, ustedes van a estudiar que viene transmitido por la acción de esta neurona, que está en contacto sináptico con esta otra, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el final de la acción del presináptico, pues
Aquí se va a... El potencial de acción ya verán ustedes que va a provocar entrada de calcio, entrada de iones calcio en el espacio extracelular al intracelular. Y ese calcio no está reflejado aquí en el dibujo. Se va a combinar con unas proteínas especiales que hay aquí en la membrana esta, y esa combinación pues va a detonar el movimiento de estas vesículas para que se peguen aquí y se rompan. Y al romperse van a liberar al neurotransmisor. Ese neurotransmisor liberado en la fenda se llena de moléculas esas que empiezan a chocar contra el receptor. Algunos de estos receptores son los receptores de canal iónico. La proteína está así cerrada, la proteína receptor está cerrada, y cuando impacta el neurotransmisor, hace esa combinación química, cambia la conformación de las moléculas que integran ese receptor, y se le abre un poco, un canal. Y entonces ese canal empieza a penetrar, por ejemplo, sodio, que es muy abundante en el espacio extracelular. Ese sodio cuando penetra va a producir con la carga positiva que tiene un cambio de polaridad en la membrana, que es lo que va a generar el potencial de acción. Ustedes estudiarán en fisiología. Y cuando eso ocurre, pues toda la membrana de la neurona conduce esa corriente bioeléctrica hacia el cono de la acción, y si tiene suficiente intensidad en el cono de la acción va a detonar entonces el potencial de acción de descarga de esa neurona, que es el impulso nervioso que esa neurona va a efectuar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí una animación macroscópica de cómo funciona una sinapsis química, ¿verdad? Vamos a ver ahora un momento para que ya vayan teniendo una idea. Potencial de acción. El potencial de acción, al despolarizar, abre unos canales de calcio, que es aquí el calcio químico. El calcio se va a combinar, no se venga con unas proteínas que ahí hacen que las vesículas migren, se peguen y se rompan, y liberen la acetilcolina, por ejemplo, una sinapsis colinética, como dice. Entonces la acetilcolina va a reaccionar con receptores posinápticos que hay aquí, que se combinan dos moléculas de acetilcolina, y al combinarse se le abre un canal al receptor y entra el sodio, que son esas bolitas intermedias que ven ahí. Y entonces eso está entrando dentro del componente posináptico, y es lo que va a provocar la despolarización de la membrana, ¿verdad? Entonces, porque ese paro debería tener otra parte más ahí que no sabemos, no sé por qué. Vamos a ver. Se llama química por eso, porque es una reacción química entre el neurotransmisor y el receptor. Claro, no todos los receptores, de acuerdo al neurotransmisor, van a ser de canal iónico. Va a haber otros receptores que la combinación va a producir por la cara interna del receptor en la neurona que recibe el impulso, va a desencadenar una reacción bioquímica, que es lo que va a hacer un cambio funcional en la neurona. Esos son otros tipos de receptores, pero no son sinapsis químicas iguales. Pero lo que quiero llevarles a la mente es que verán ustedes que no va a haber solamente receptores de canal iónico, sino va a haber receptores también que tienen un funcionamiento metabólico diferente. Pero bueno, lo importante es saber qué cosa es la sinapsis, sus componentes y más o menos cómo funciona. Siempre las sinapsis tienen este tipo de funcionamiento, como dijo Cajal. La polarización dinámica siempre, cuando llega el impulso nervioso, va a pasar de la acción a la dendrita o al soma, de la otra, pero en ese sentido, ese es el sentido de polarización dinámica que dijo Cajal en aquella época, que todavía no había ni microscopio electrónico ni nada más que por la observación con todas esas técnicas que preparó y todo eso, empezó a pensar y a sacar conclusiones de cómo podría ser el funcionamiento, y tuvo la razón. Bueno, entonces, las sustancias esas neurotransmisoras pues son muy variables. Hay neuronas como esta, por ejemplo, y esa misma sinapsis que ven ustedes ahí, que producen el neurotransmisor acetilcolina. Son neuronas colinérgicas, ¿verdad? Que integran acetilcolina. Pero hay muchos, hay más de 50 neurotransmisores hoy en día que se han descubierto diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ponerle aquí algunos de los más conocidos, la acetilcolina, que nos vamos a hablar, la noradrenalina, que es un neurotransmisor
que se parece mucho a una hormona, se llama adrenalina, que la produce la médula suprarrenal. La médula suprarrenal también produce un poquito de noradrenalina también, pero bueno, la noradrenalina, una modificación a través de una reacción química, se puede convertir en adrenalina, va a adquirir un radical metilo adicional y ya deja de ser noradrenalina para convertirse en adrenalina, una hormona. Que las dos tienen acciones muy semejantes, pero bueno, noradrenalina sería otro neurotransmisor, la dopamina, el ácido gamma-aminobutírico o GABA en abreviatura, la serotonina, el ácido glutámico, la glicina, el ácido aspartico, la histamina y un montón más. Polipéptidos, hay muchos polipéptidos que son cadenitas de aminoácidos, ¿verdad?, que también son neurotransmisores. En fin, vamos a tener una playa de neurotransmisores, hoy en día se conoce más de 50, ¿verdad? Todos los días se siguen descubriendo más. Por ejemplo, las motoneuronas alfa de la médula espinal, como esta que dibujo yo aquí, siempre van a liberar acetilcolina, siempre, todas son polinérgicas. Son polinérgicas al hacer sinapsis con sus respectivas fibras musculares. Claro, estas neuronas hacen contacto con fibras musculares, son sinapsis no interneuronales, sino entre esa mononeurona y la fibra muscular. O sea, la sinapsis entre el axón de una motoneurona como esta y una fibra muscular aquí es una sinapsis también, que se denomina placa neuromuscular, que ustedes la van a estudiar en fisiología. La placa neuromuscular va a ser una sinapsis química especial entre una motoneurona y una fibra muscular estriada voluntaria, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, las motoneuronas del sistema nervioso autónomo, las motoneuronas simpáticas coganglionares, ya hablaremos nosotros de todo eso, van a liberar como neurotransmisor noradrenalina. La inmensa mayoría de ellas, las coganglionares, van a liberar como neurotransmisor noradrenalina en sus sinapsis con fibras musculares lisas, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, que hacen contacto con el músculo liso que está en la pared de los vasos sanguíneos y permiten que entonces el vaso sanguíneo se contraiga, haga vasoconstricción. Y también en el contacto de muchas de esas neuronas también que hacen contacto, en vez de con un vaso sanguíneo, hacen contacto con células secretoras glandulares, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ejemplos de algunos neurotransmisores de los que más comúnmente irán conociendo a medida que vayan avanzando en sus estudios. Existen otro tipo de sinapsis que no son tan abundantes, pero bueno, no es que no existan. Existen, se llaman sinapsis eléctricas. Aquí la sinapsis eléctrica es distinta a la cosa, ¿no?, porque aquí sí están fundidas, están pegadas las dos sinapsis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ves? Este es el componente presináptico y este es el componente postsináptico, ¿sí? Pero esta membrana presináptica y esta membrana postsináptica están prendidas, ¿entienden? Están aquí, agarradas por unas proteínas de transmembrana que se pegan una a la otra y son unos verdaderos canales que permiten flujos de iones de una neurona a la otra y provocan entonces la despolarización y las corrientes bioeléctricas, ¿verdad? Por eso se llaman sinapsis eléctricas. No se libera un neurotransmisor, ¿verdad? Sencillamente las corrientes iónicas de un potencial de acción que se desencadene aquí, esas corrientes iónicas van a pasar, esos iones van a pasar a través de estos conexones, ¿verdad?, hacia la neurona postsináptica, ¿verdad? Entonces, estas se llama uniones permeables, uniones abiertas o gap junctions, que lo llaman en inglés, son las que unen las membranas. Estas cosas las vamos a ver también, este tipo de unión, las vamos a ver también en otros tejidos. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el tejido. ¿Conocen ustedes las fibras autorríticas del sistema de excitación y conducción del corazón, el nódulo sinusal y todas las fibras estas de las fibras internovales, el nódulo auriculoventricular, el ADX? Bueno, todas esas fibras se conectan una membrana con la otra a través de uniones permeables dentas. De igual manera, las células musculares estriadas del corazón también están pegadas a la membrana
membranas de una con las membranas de otra a través y unidas a través de uniones permeables, y las corrientes iónicas son las que producen los fenómenos eléctricos en esas. En el músculo liso hay un tipo de músculo liso, no sé si lo habrán hablado de esta parte, que se llama músculo liso unitario, donde las fibras musculares lisas están unidas también sus membranas de forma indivisa, conectadas así por uniones permeables también. O sea, que las uniones permeables estas no solamente son características de las sinapsis eléctricas, sino que también están presentes en otros tejidos como el tejido cardíaco, el tejido de excitación y conducción del corazón, y como es también en el músculo liso unitario. Bueno, quizás en fisiología le pueden hablar, lo más probable debe ser, porque hay fisiología donde generalmente se toca más esta parte. Bueno, entonces, ahí está, las famosas uniones permeables de las sinapsis eléctricas. Bien, y morfológicamente, ¿cómo podemos clasificar a las sinapsis? Bueno, pues, ya lo habíamos dicho, sinapsis axodendríticas, un axón que viene, que se ramifica y empieza a terminar en contacto con las espinas sinápticas de las dendritas, ¿verdad? Sinapsis axosomáticas, es un tipo de una mononeurona del asta anterior, de la médula, ok, que es una neurona multipolar. Entonces, todo esto que ven, que parecen unos gusarapitos de rana, como la rana cuando para ahí, los gusarapos, esos gusarapitos son los extremos terminales del axón, de muchas neuronas, coloreados con sales argénticas, ¿verdad? Y fíjense ustedes qué cantidad de contactos. Mientras más grande sea la neurona y más dendritas tenga, más contactos sinápticos va a tener. Miles de contactos puede tener, Algunos son excitadores, otros son inhibidores, ¿verdad? Y la descarga de esa neurona va a depender del balance de excitabilidad e inhibición que pueda llegar a través de esa sumatoria de impulsos excitatorios con inhibidores. Bueno, ahí tienen una sinapsis axodendrítica, una sinapsis axosomática, ¿verdad? En detalle, ¿verdad? La región de aquí es esta de acá, ¿verdad? Y hay sinapsis también axónicas. Bueno, aquí ven, estas son sinapsis axosomáticas, ¿verdad? Algunas son axodendríticas, ¿verdad? ¿Qué cantidad? Sobre todo las mononeuronas tienen una cantidad de sinapsis increíbles, miles. Entonces, esto, ven ustedes aquí, estas son espinas dendríticas con terminaciones axonales haciendo contacto sobre todo a las dendritas de esta neurona multipolar. Entonces, y bueno, no sé si ustedes ve, aquí es el funcionamiento de esas zonas, de esas sinapsis. Mostrar que yo les había mencionado hace un ratito, esta célula que están viendo ustedes ahí, que parece una ananas, parece una piña, ¿verdad? Ese es un tipo de neurona de la corteza, de la capa media de la corteza del cerebelo, que se llama neurona de Purkinje. Esa neurona tiene una dendrita apical que después se divide en varias ramas y cada rama empieza a dividirse en múltiples ramas. Entonces, ¿qué clase de arborización? Y tienen en la dendrita, pero múltiples hémulas, múltiples espinas sinápticas, ¿verdad? Y entonces, es un ejemplo de neurona con estas neuronas van a recibir unos axones especiales que entran al cerebro y se empiezan a enroscar como hace una serpiente, como hace una cobra alrededor del tronco de un árbol. Se van enroscando por todas estas dendritas amarillas, las que están ahí, se van enroscando, ¿verdad? Y entonces son unas fibras que se llaman fibras trepador, porque van trepando alrededor de la dendrita. Típicas del cerebro. Una fibra ahí que manda precisamente un núcleo que tienen en el bulbo raquídeo que manda los axones, que son esos nada más, los únicos que hay en el sistema nervioso que hacen ese tipo de trepar alrededor de las partes lisas. En las espinitas estas de por aquí arriba
vienen otros axones de otras neuronas del cerebelo también, se llaman gránulos, y se estiran así como si fueran, se dividen en T también, y parecen cables de un tendido eléctrico, y van pasando, haciendo contacto con las hébulas, con las espinas que están en los costaditos de estas dendritas, agudizadas de cráneo. Bueno, pues, este sería, ahí tienen, por ejemplo, para ilustrarlo, estos son neuronas de Purkinje, como esas que vieron ahorita ahí, teñidas, un dibujo, que yo sí es una atención especial. Y entonces, estas son las fibras esas que veo que parecen unos tendidos eléctricos, que son axones de otras neuronas que están más abajo en el cerebro, que mandan estos axones hacia la parte más superficial de la corteza y se dividen en T, como si fuera un tendido eléctrico, y van pasando entre las espinas, haciendo contacto con esas hébulas, con esas espinas dendríticas, para hacer contacto sináptico axo-dendrítico. Ahí tenemos varios tipos de células, ¿cómo se llama? Neuronas que están en el cerebro, ¿no? Son las neuronas de Purkinje, estas que parecen una piña. Bueno, y este es un dibujo de Cajal, de los dibujos originales que hizo Cajal cuando estaba estudiando la histología del cerebro, ¿verdad? Y aquí están mostrándose las neuronas de Purkinje, ¿verdad? Dendritas estas que se dividen ahí arriba. Aquí están esas otras fibras que se dividen en T y que forman ese tendido eléctrico, ¿verdad? Que son axones de los gránulos. Estos son otros detalles histológicos, pero no vamos a entrar ahora a analizar. Pero, por ejemplo, hay un tipo de sinapsis que se llama sinapsis axo-axónica, que es un axón que termina en contacto con un axón. ¿Y con qué parte del axón? Con el cono, que es el que dispara, ¿verdad? Entonces, aquí en este dibujo que hizo Cajal se dio cuenta que había un tipo de neurona, que se llaman neuronas horizontales, o sea, las neuronas estas que tienen un axón horizontal que da unos colaterales que como unos colgados hacia abajo, que son estos que están aquí, y que terminan alrededor del cono del axón de las neuronas de Purkinje. Terminan ahí, y entonces estos son sinapsis axo-axónicas. Casi siempre, ese tipo de neuronas que Cajal describió aquí se llaman neuronas en cesta, porque de la acción parten estas verticales que hacen contacto alrededor del cono de la acción de la neurona de Purkinje. Y entonces casi siempre estas sinapsis axo-axónicas son sinapsis inhibidoras, que lo que hacen es dejar y necesitan la neurona que no dispara, ¿no? Las que son axónicas generalmente se comportan así, de esa manera. Bueno, ya hemos visto que desde el punto de vista morfológico tenemos sinapsis axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas, y hemos puesto un ejemplo ahí para ilustrar eso. Essa axoaxônica, eu não entendi a diferença entre elas. Não entendi a diferença entre elas. Axoaxônica, qual a diferença delas? La sinapsis axoaxónica, axo quiere decir axón, axónica que termina en contacto con un axón. Es un axón que termina en contacto con el cono de otro axón, ¿verdad? Las otras no, las otras son axodendríticas, terminan en contacto con la dendrita de la neurona, y otras terminan haciendo contacto directamente con el cuerpo. Eso es. Hay una que me dice otra estructura que abre